la palabra a la moderadora, Celina Berenguer, que es médica, especialista en cuidados paliativos, trabaja en el equipo de cuidados paliativos de la NARI, y es docente de Palium Latinoamérica. Celi. Gracias, Peri. Gracias por esta Ay, oportunidad. perdón, y miembro, es la secretaria de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos. Ahora sí, Celi, perdón. Ahora sí, bueno, gracias. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por esta oportunidad de poder compartir una iniciativa de formación en cuidados paliativos que para todos es muy importante. Me toca presentar al disertante del día de hoy, a quien aprecio mucho, que es el doctor Guillermo Mamana. Él es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en medicina interna, certificado en medicina paliativa, es director médico de Palcare, con sede en Buenos Aires y en las ciudades de Quito y Guayaquil, Ecuador. Es médico de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú. Y hoy va a compartir con nosotros su charla sobre un tema que es súper frecuente en la práctica clínica y es complejo en el diagnóstico, en el abordaje, y que en general al equipo de salud nos representa siempre un desafío y genera, como vemos habitualmente, un impacto y un sufrimiento muy importante en los pacientes y en sus familias. El tema es diagnóstico diferencial y tratamiento del delirium en cuidados paliativos. Bueno, bienvenido, Guillermo. Te dejo con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Celina. Quería agradecer primero a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, a Peri, mi amiga, que me convocó, y al Laboratorio Casasco también por haberme convocado a este webinar. Bueno, primero definir un poquito este cuadro, como decía Celi, muy frecuente en cuidados paliativos. Es un cuadro neuropsiquiátrico de disfunción cerebral global transitoria, que está principalmente caracterizado por una con una alteración en la atención y en la alerta, esto es lo más importante, de aparición aguda o subaguda y de curso fluctuante, con alteración acompañante de la cognición y del comportamiento psicomotor y la percepción. Es importante que desde el punto de vista fisiopatológico, es una alteración global, o sea, no es focal y no hay como si fuera un síndrome cerebeloso o un síndrome extrapiramidal, donde hay áreas comprometidas. Tampoco hay un daño anatómico visible, como puede ser en una metástasis cerebral, sino que el daño es difuso y no hay anatómicamente daño visible. Es muy frecuente y es devastadora esta complicación por el sufrimiento que genera en el equipo de salud, en la familia y especialmente en los pacientes. Cuando hablamos de delirium, hablamos de varios subtipos de delirium, que son desde el inicio de la enfermedad del paciente hasta el final, con distinta prevalencia y distinta impacto en cuanto a lo que es las distintas modalidades de presentación. 50% en cuidados paliativos, en unidades de cuidados paliativos, también es muy frecuente en terapia intensiva, en pacientes posoperatorios, en pacientes con edad avanzada, y hasta en un 93% en las últimas semanas de vida. Este es un capítulo aparte, que es el delirium de fin de vida, que hay que caracterizarlo muy bien porque es como una entidad aparte. Está subdiagnosticado en un 60%, interfiere en la comunicación, y esto es muy importante porque esta interferencia hace que sea interferencia entre el paciente y el equipo de salud, entre el paciente y la familia, y genera bastante controversia, aumentando el riesgo de conflicto, si uno considera que aproximadamente el 5% de las familias tienen algún grado de discrepancia de discrepancia en lo que es la relación con el equipo médico. Cuando hay un delirium aumenta 6 veces, o sea que llega a 30% el riesgo de conflicto con el equipo. Interfiere por esto de la comunicación en la detección, evaluación y control de síntomas, por eso muchas veces pacientes con dolor no controlado, como vamos a ver, son catalogados como, pacientes con delirium agitado son catalogados como dolor no controlado, con lo cual se aumenta el opioide y esto genera mayor delirium.
Y también genera un sufrimiento muy alto en el paciente, familia y equipo, que de esto me voy a explayar un poquito más adelante. Puede empeorar también una demencia previa. Esto lo vemos en pacientes que, si bien no llegan a ser una demencia, puede empeorar una demencia previa, por un lado, o sea, pacientes que tienen demencia y que se le puede sobreimponer a esa demencia un cuadro de delirium. Por ejemplo, un paciente que está internado con antecedentes de demencia, pero que está tranquilo, puede llegar a tener episodios de excitación psicomotriz por algún cuadro que desencadena un delirium sobreimpuesto. Y puede también incrementar el riesgo de desarrollar demencia, y esto se ve en pacientes que, si bien no llegan a desarrollar por ahí una demencia, sí se cronifica el delirium, generando una mayor necesidad de abordaje más intensivo del equipo de salud, y también el agotamiento de la familia en periodos más largos. Es un factor independiente del mal pronóstico, especialmente en las últimas semanas de vida, donde el paciente tiene otros hallazgos que hacen pensar que falta poco para que termine su vida. En esos casos, cuando se asocian muchos factores de mal pronóstico, el delirium es pronosticador de que va a fallecer en poco tiempo. Puede prolongar la internación por todas estas razones, y por lo tanto aumenta significativamente los costos en salud, y también los costos también de los familiares que los cuidan, el lucro cesante, etc. Acá quise como mencionar una serie de enunciados que tanto los pacientes por un lado, tanto los familiares por un lado, o los miembros del equipo de salud pueden mencionar, y que nos tienen que alertar a que detrás de esto puede haber un paciente con delirio. O sea, que está lúcido, sin más que verlo, escucharlo. Lo vemos muchas veces en los equipos, o en la guardia, cuando lo vemos cómo está el paciente, sin haberle hecho ningún test o ninguna pregunta que va más allá de cómo se llama o dónde está. También tiene insomnio, o sea que el insomnio en un paciente de alto riesgo de tener delirium probablemente esté más asociado a delirium que a insomnio primario. Está deprimido, lo veo raro. Esas son frases que muchas veces lo escuchamos de los familiares, y también los tiene que alertar. Nos llaman por teléfono, por ejemplo, un paciente que está en domicilio y se queja de dolor y es por la noche, está muy irritable, y bueno, ese paciente probablemente esté entrando, o ya había desarrollado delirium y está como activándose más. Otra cuestión muy frecuente, el paciente que se quiere levantar y cuando lo siento se quiere acostar. Esa frase muy frecuente también nos tiene que hacer pensar en que el paciente está inquieto, y esto será una manifestación motora del delirium. Y también cuando uno habla con un paciente y vemos que la entrevista se prolonga y se prolonga y se prolonga, y la verdad que son preguntas muy simples, independientemente del contenido de la pregunta y la respuesta, bueno, este paciente puede estar desarrollando delirium. Y hay que tener una alta sospecha, por eso, con este grupo, con esta población de pacientes en las cuales estamos enfrentados día a día. Hay un cuadro muy interesante que es el síndrome crepuscular o sundowning, que se ve mucho en pacientes con demencia. Normalmente el sistema reticular ascendente nos permite el conocimiento de uno y su entorno, que eso sería la conciencia. Durante el día está activada todas estas redes neuronales que están interconectadas, y la dopamina es el principal neurotransmisor, y nos permite estar en vigilia durante el día. A la noche hay una disminución de la actividad reticular, con una disminución de la dopamina y la serotonina, y un aumento de la melatonina y el tono GABAérgico, que es inhibidor. Normalmente esto sucede y hay un sueño normal, nos desconectamos del entorno. Ahora, en los pacientes que tienen demencia o tienen delirium, hay un daño neuronal difuso, pero especialmente está afectado, entre otras cosas, el núcleo supraquiasmático, que es el núcleo donde está el marcapasos de lo que es el ritmo circadiano. Y el neurotransmisor es la melatonina. Entonces, sucede que cuando esta afección se produce hay una desinhibición cortical y hay agitación, confusión, ansiedad, sobreexpresión e ideas delirantes, que es lo que vemos habitualmente durante la noche. Y esta es la explicación de por qué hay una alteración en el ritmo circadiano y hay una alteración también en la exacerbación de los síntomas más a la noche. Algo parecido sucede, por ejemplo, fisiológicamente cuando tenemos el jet lag, que también hay una alteración del ritmo circadiano, pero nadie se agita, se confunde y tiene ansiedad, excepto aquellos pacientes que pueden sucederle esto cuando viajan y tienen o delirium o demencia. A nosotros solamente nos pasa que estamos cansados, estamos con
molestias de astenia, etc. Entre los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta está la depresión, el dolor no controlado, la demencia. En un estudio que se hizo, que es el de la cruz que figura ahí abajo, 770 pacientes, seguidos durante aproximadamente, en un periodo de 6 meses, que fueron derivados de servicios de oncología. Esos pacientes que fueron derivados por otra razón que no sea delirium, ingresaban con diagnóstico de depresión o con dolor no controlado. Estos fueron los predictores más frecuentes de pérdida del diagnóstico de delirio. O sea, eran pacientes que iban con otro diagnóstico, y el 60% tenían subregistro del diagnóstico de delirium. Con respecto a la demencia, bueno, la demencia, el tiempo en el cual aparece la demencia, también en la demencia hay un trastorno fundamentalmente o primario de la cognición y no tanto de la atención, o sea que los pacientes pueden estar alertas y con buena vigilia, pero el deterioro es más cognitivo de las funciones como la memoria, el lenguaje, etcétera, a diferencia del delirium. Pero bueno, estos pacientes, como decíamos al principio, pueden tener sobreimpuesto en algún momento de la evolución un cuadro de delirium y también tener alterada la atención. Por eso es importante para el diagnóstico hacer alguna prueba, que vamos a ver, muy simple, para ver qué pacientes con demencia pueden estar teniendo en algún momento algún cuadro de delirium. Por ejemplo, se le puede mostrar un objeto y que lo siga con la mirada. Ese objeto seguido con la mirada puede llegar a perder la atención en la persona cuando tiene demencia y no seguirlo adecuadamente. Es una prueba muy simple que puede permitirnos ayudar a sospechar de delirium en un paciente con demencia. La ansiedad también, bueno, la inquietud que provoca la ansiedad puede hacernos pensar que el paciente tiene ansiedad y no delirium, la astenia o la fatiga, la somnolencia en los pacientes con delirium hipoactivo. Es muy importante hacer una evaluación del riesgo. Cuando hablamos de evaluación del riesgo, hablamos de que nuestros pacientes, por ejemplo, son pacientes con enfermedad avanzada, y si a eso le sumamos que tengan más de 65 años o que tengan algunas comorbilidades, o que usen psicotrópicos, como es mucho de nuestros pacientes, tienen riesgo muy elevado de desarrollar delirium. Entonces, esa estratificación o evaluación del riesgo nos va a permitir a nosotros pensar en otra cosa cuando lo evaluamos o tener una sospecha alta para el diagnóstico de delirium. Y con eso utilizamos algunas herramientas de screening para después confirmarlas a través del diagnóstico, y también con herramientas validadas se puede evaluar la severidad. De las herramientas que no me voy a detener demasiado están el Mini-Mental Test, que todos lo conocen, que puede ser de screening para falla cognitiva, pero no nos puede definir demencia o delirium. Está validado para cáncer, es simple, se hace en poco tiempo. El CAM, que es un algoritmo que puede ser también de herramienta de screening o de tamizaje, pero también de diagnóstico, que tiene 4 puntos, o sea, la presencia de confusión de comienzo agudo y curso fluctuante, sumado a la alteración de la atención. Esos 2 criterios son importantes, sumados a pensamiento desorganizado o que el paciente tenga alguna alteración del nivel de conciencia que no sea el coma. Y el ENDAS, que es una herramienta un poco más compleja, pero también se puede hacer en 10 minutos, es para screening, diagnóstico y severidad del delirium, porque acá también está la evaluación de la capacidad del paciente de interactuar. Es también observacional, tiene varios ítems observacionales, con lo cual vemos si el paciente se mueve mucho o queda muy quieto, y ahí podemos catalogar y seguirlo en un paciente que tiene delirium agitado. El diagnóstico de delirium realmente se hace con la entrevista clínica fundamentalmente, y con el uso de una herramienta como es el DSM-5. El DSM-5 agrega al DSM-4, cambia, que se focaliza fundamentalmente en la atención y la alerta. El otro se focalizaba en trastorno de la conciencia con alguna alteración en la atención. Pero acá hablan más de la atención y la alerta como uno de los criterios. Alteración cognitiva en la memoria, orientación, lenguaje y percepción, la presentación aguda y subaguda en horas o días y curso fluctuante, y la presencia de un trastorno subyacente relacionado etiológicamente, o de una sustancia inductora, que puede ser una droga, o múltiples causas. Y que tanto el primero como el segundo criterio no se explican por otro trastorno neurocognitivo. También acompañando estos criterios, pero no son parte de los criterios, están, como decía, los trastornos del sueño. Entonces,
volviendo al tema inicial, el trastorno del sueño, el paciente con insomnio que viene a cuidados paliativos o está internado, no tenemos que pensar en insomnio primario y darle benzodiazepina, sino que explorar la posibilidad de que tenga delirium. La irritabilidad, la inquietud, la ansiedad son todos acompañantes, pero no son diagnósticos. Y para explorar la atención, que como dijimos es muy importante para el diagnóstico de delirium, tenemos varias pequeñas herramientas, aparte de estas que mencionamos que son más complejas. Uno es decirle al paciente que repita los meses del año de atrás para adelante, o sea, diciembre, noviembre, etc., o que cuente de 20 hacia atrás, 20, 19, 18, etc., es lo que en el Minimental aparece la palabra mundo, que la tenemos que decir al revés, o en el EMDAS, la prueba de retención de dígitos, que es cuando el paciente tiene que repetir 5 números para adelante, 4, 3 para adelante y después 3 para atrás. Esas son pequeñas herramientas que nos permiten acercar un poquito el diagnóstico de déficit de atención y por lo tanto de delirio en una población de alto riesgo de padecerlo. Según la actividad psicomotora, y acá hago hincapié, por eso lo puse en rojo, esto es actividad psicomotora y estado de alerta. Se pueden definir hiperactivo, agitado o hiperalerta, que por la definición claramente sabemos de qué estamos hablando de inquietud y agitación, o hipoactivo, letárgico e hipoalerta. En este caso, el paciente está con retracción emocional, con tendencia al sueño, y es por eso que este paciente puede ser como catalogado que está con mucho sueño y durmiendo todo el día, o que está triste y angustiado y negativo a la ingesta o negativo al habla. Y el mixto cuando tiene síntomas asociados de las dos formas. Si ustedes ven, cerca del 70% está entre el mixto o el hipoalerta. Entre las causas de delirium están, como decíamos al principio, para acercarnos al diagnóstico, factores predisponentes y factores precipitantes. Los factores predisponentes son aquellos que nos hacen pensar en el riesgo de desarrollarlo, que son la edad avanzada, la enfermedad avanzada, la presencia de demencia previa, la malnutrición, la fragilidad, etc. Y fundamentalmente también el uso de medicaciones psicoactivas, y acá están también los opioides. Y los factores precipitantes son aquellos factores que serían las causas, como la infección, la deshidratación, la inmovilidad, o sea, son muchas las causas, pero las más frecuentes son las medicaciones psicoactivas, la deshidratación, la infección, la hipercalcemia. Es importante destacar que no hay un factor precipitante, sino que hay varios, y de ahí es bastante difícil a veces determinar la posibilidad de reversibilidad, porque tiene que ver con la reversibilidad de cada uno de ellos, con una media de 3. La reversibilidad va a depender de la etiología, de la multicausalidad y de la vulnerabilidad, o sea, un paciente que está con mucho deterioro del estado general, con varias causas y con etiologías irreversibles, como vamos a ver más adelante, son poco posibles que reviertan. Pero en realidad el 50% de los pacientes con cáncer avanzados ingresados en la unidad de cuidados paliativos pueden revertir el delirio, con lo cual hay que orientar las intervenciones a estas causas. 68% pueden mejorar los síntomas, aunque no se reviertan, al tratarse las causas detectadas. Tiene una mortalidad de 83%, o sea, un mes de vida tiene ese paciente, pero bueno, acá estamos hablando de un paciente no que tiene un reciente diagnóstico de cáncer y que se acaba de operar por una fractura de cadera con una enfermedad relativamente estable, sino que estamos hablando de un paciente que lo vamos a catalogar como de fin de vida. El 6% de los pacientes, o sea, cuando hablamos de reversibilidad del 50%, hablamos de un paciente en el primer episodio y con características clínicas diferenciadas. Cuando hablamos de varios episodios, no hablamos de siempre que ese paciente va a tener una probabilidad de revertir el 50%, sino que eso baja al 6% y va a tener que ver con otros factores. Acá es muy importante entonces la toma de decisiones y hacer el análisis individualizado, para no caer en el nihilismo terapéutico de decir que ese paciente está terminal y que no hay que revertirlo porque está con delirio y se va a morir, pero tampoco hacer un tratamiento agresivo, no adecuado en un paciente que por ahí tiene factores para pensar que ese paciente no tiene ni reversibilidad ni posibilidad de poder seguir viviendo con las intervenciones que por ahí son agresivas para ese paciente. Estas son las causas, y para recordar aspectos importantes, bueno, tener en cuenta que las abstinencias son frecuentes y aquellas situaciones en las cuales no pensamos tanto, como los corticoides, saber que están muy expuestos y los pacientes lo pueden provocar, y a veces, como el 50% podemos encontrar la causa, saber que las citoquinas también proinflamatorias del cáncer y de las otras enfermedades no oncológicas pueden llegar a provocar también delirium. Acá no me quiero demorar demasiado, pero quería mostrarles solamente
cómo aumenta el riesgo en pacientes con COVID, el riesgo de desarrollar delirium por la restricción de visitas, por la limitación de las medidas no farmacológicas, que a veces ayudan, pero en estos casos son más complicadas de implementar, lo que genera la incertidumbre y la pandemia, el riesgo de síndrome post-terapia intensiva, tanto en el paciente como en la familia, la interrupción de servicios religiosos, esto genera miedo, desesperanza, la sobrecarga para el equipo de salud y el burnout, la disfunción neurocognitiva provocada por el mismo virus. Bueno, y todo esto, y bueno, en celeste todas las intervenciones que estamos tratando de hacer para poder minimizar ese riesgo importante. Cuando hablamos de delirium de fin de vida, como decíamos al principio, es una patología, yo no diría una patología diferente, pero sí es una entidad bastante diferente del delirium en general. Podemos pensarlo, y puede ser más difícil para el que no tiene mucha experiencia o médicos recién recibidos o pocos años, de cómo diferenciamos un delirium de fin de vida de un delirium de un paciente que no está en fin de vida. Bueno, la severidad, que sea hipoactivo, que sea persistente, que no revierta con las causas que estamos tratando de tratar, que tenga historia previa de delirium, que tenga causas o precipitantes irreversibles, que tenga falla orgánica múltiple, que tenga comorbilidades, que tenga una disminución del estado funcional con un ECOG, por ejemplo, de 4 persistente. De las causas reversibles que no había mencionado, lo más importante son los opioides, el sacar las drogas, el mejorar con hidratación y la neurotoxicidad inducida por opioides. O sea, esos son los más frecuentes que pueden llegar a revertir. Y el desafío en la toma de decisiones es que, bueno, es un evento final irreversible de las últimas horas o días, o no, porque si es así, bueno, hay que orientar las estrategias al pronóstico corto y también establecer un plan de cuidados, de valores en cuanto a las preferencias del paciente y la familia. O sea que cambia todo el abordaje y el tema de la comunicación. Y con el tema de la comunicación, estudios que se han realizado en pacientes de edad avanzada, internados en hospitales, uno va a tratar o trata de extrapolar estos resultados a los cuidados paliativos, pero en realidad no hay un nivel de evidencia para poder hacer esta extrapolación, a pesar de que, como no tiene riesgo conocido, uno trata de hacer todo esto, que es la revisión de la medicación psicotrópica, evitar la inmovilización, sondas vesicales, vías, evitar obviamente la sujeción mecánica, promover la movilización temprana, levantarlo de la cama en lo posible. Estamos hablando de pacientes que no tienen todavía un delirium instalado, o eventualmente en algunos, como vamos a ver más adelante, que pueden tener un delirium leve incipiente. Anticipar cada intervención, monitorear la diuresis, evitar el fecaloma, minimizar la estimulación, o sea, abrir las ventanas durante el día, durante la noche cerrar las ventanas y orientarlo acerca de, en el momento en que está, la temperatura también, agradable, y alguna orientación en la habitación que tenga visible, como un calendario o un reloj, identificar lugares y personas, o sea, la ropa familiar de cama también puede ayudar a reorientarlo y hacerlo más, conectarlo más con su vida diaria. Ponerle anteojos y audífonos, dentadura y objetos familiares, fotos, etc. En este estudio que se realizó, el grupo que tenía, se hicieron 2 grupos, un grupo que se hacían todas estas medidas y otro que se trataba como se trata siempre un paciente de edad avanzada, internado o por una neumonía o por las razones que sean, se lo cuidaba como siempre, pero no focalizado a este tipo de intervención. Hubo un 10% menos de delirium que desarrollaron esos pacientes a lo largo del tiempo, versus 15% en los que no tenían este tipo de intervención. Hablando ahora sobre sufrimiento, decíamos que era muy importante destacar que ha habido estudios, fundamentalmente el de Breitbart del 2002 y el de Bruera en el 2009, son estudios prospectivos, que a través de una herramienta que era una herramienta, una tabla validada específicamente, pero solamente para este estudio, se le preguntaba al paciente, se evaluaba el recuerdo y el sufrimiento. Este es el objetivo de los 2 trabajos, evaluar el recuerdo y el sufrimiento. Para evaluar el recuerdo, se le hacía esas preguntas que figuran ahí, y cuán angustiante era para ellos haber recordado la experiencia para los que recordaban. Porque a pesar de eso, los que no recordaban también era traumática la experiencia. Si respondían de 0 a 4, 4, como
mayor era severo, 3 también era severo, y 0,2 no era severo, no era alto y ni tampoco moderado, leve a moderado. En el primer estudio, como vemos, tanto el familiar y en el segundo también el familiar, las valoraciones fueron altas, y más en los familiares que en los pacientes y las familias, pero en ambos subgrupos de entrevistados era alto el nivel de sufrimiento. Y los cuales eran los predictores del recuerdo, o sea, los pacientes que tenían, y parece bastante lógico, un delirium leve, o sea, que tenían menos daño cerebral, por decirlo de alguna manera, con un EMDAS de menor de 15, recordaban el 100%, mientras que los pacientes que tenían un EMDAS de más de 23, o sea, un EMDAS severo, recordaban solo el 16%, o sea, que cuanto más leve, más recuerdo. Con respecto al subtipo de delirium, esto es importante porque el 66% de los pacientes con delirium agitado lo recordaban, y si ustedes se imaginan lo que es un paciente con delirium agitado, que a su vez después, cuando se despierta, cuando se recupera del delirium, nos cuenta que lo recuerda, es bastante dramática la situación. Pero también los hipoactivos, a pesar que era un 43% y es menos, también lo recordaban y en forma dramática. Y los predictores negativos, para no recordar, era la edad avanzada, la demencia, el nivel de conciencia, la alteración de la memoria a corto plazo en los distintos test. Y con respecto a los distintos actores que se exploraban, bueno, los pacientes tenían, o sea, la presencia de ideas delirantes y alucinaciones eran los factores asociados a mayor sufrimiento para los pacientes. Para el cuidador era el delirium agitado y el pobre performance status, y sería un correlato de mayor gravedad, o sea, los pacientes lo veían con mayor deterioro físico y a la vez agitados, entonces era un mayor sufrimiento para ellos. Y con respecto a las enfermeras, también con un correlato más sobre la sobrecarga de trabajo que tenían ellas en los turnos, especialmente nocturnos, la severidad de las alucinaciones porque tenían que medicarla, la alteración del ritmo del sueño porque a la noche obviamente no duermen porque tienen que estar medicándolo, y la deshidratación e infecciones porque tienen que estar haciendo intervenciones específicas que también generan bastante carga laboral. Estos son diferentes estudios que dicen lo mismo, que es el impacto que provoca la presencia de delirium en los familiares de los pacientes cuando se evalúan en el periodo de duelo, alto sufrimiento, y importante acá, los que recibieron información sobre el delirium reportaron que la experiencia fue menos traumática, por eso es tan importante el tema de la información. Con respecto a cómo manejamos la información, bueno, un lugar con privacidad, delinear bien los objetivos en las reuniones familiares, entender la dinámica familiar del cuidador principal, explorar el genograma para ver si hay niños y saber si hay que tener una explicación adicional o enfermedades discapacitadas en la familia o gente más vulnerable, explicar la situación clínica y las expectativas de tratamiento, escuchar al familiar y a los familiares en forma secuencial, y luego contar un poco el estado actual, el tratamiento y el pronóstico, favorecer las expresiones de los familiares, y ayudar a la prevención del agotamiento del cuidador, generando turnos de cuidado. Bueno, ahora con la pandemia obviamente todo es más diferente. ¿Qué le explicamos? Porque hay que explicar muy bien a los familiares, y esta es una inversión de tiempo muy grande para después poder trabajar más tranquilos en todo lo que viene en un paciente que acaba de ingresar con delirio. Primero, explicar que hay un cambio en la conducta y en el pensamiento producido por una complicación médica, que interfiere en el normal funcionamiento del cerebro, que no tiene una enfermedad psiquiátrica nueva, que no es una enfermedad nueva que afectó el cerebro, y que no necesariamente tiene que tener el cerebro tomado con una nueva enfermedad, que la inquietud no siempre indica dolor, que puede haber momentos de mayor inquietud, que se puede medicar, y que la sedación puede ser también parte del delirium en las formas hipoactivas, y que no necesariamente tenemos que pensar que esa somnolencia está provocada porque le estamos dando algo para dormirlo. También explicarle que hay mucha dificultad en la comunicación y que la toma de decisiones probablemente, si no nos podemos comunicar con el paciente, vamos a tener que tomarla de forma conjunta en función de los mejores beneficios para el paciente. Aclarar que puede revertir si las causas son reversibles y que lo vamos a intentar, y que puede también indicar fin de vida y que tal vez hasta no tengamos que tratar las causas porque sabemos que son irreversibles y sabemos que no van a mejorar y sabemos que pueden generarle mayor sufrimiento. También tal vez convocar a los familiares y empezar a pensar en ese genograma y ver qué familiares no están presentes porque pueden ser significativos para el paciente, y también incluirlo en la toma de decisiones y en la comunicación de todos estos aspectos. También hay que ver, y esto es importante, y ya vamos a entrar un poquito en lo que es el abordaje farmacológico,
¿Cuál es el objetivo también? Si uno quiere que el paciente esté despierto, inquieto y con interacción, o que esté más sedado y priorizando el confort. Esto también lo podemos preguntar al paciente, pero muchas veces lo hablamos también con la familia, a veces exclusivamente con la familia. Entonces, aquí vamos a ver cuánto más necesidad puede haber con respecto al abordaje de los tratamientos. La necesidad de sedación paliativa también hay que hablar si es refractaria. Y los tratamientos fútiles, suspenderlos. También hablar de las órdenes de no reanimación y de pasaje de terapia, y eventualmente algún paciente que ya se haya hablado un montón de situaciones, poder plantear la posibilidad del domicilio si están dadas las condiciones. Y también dar lugar a la posibilidad de hablar sobre los rituales. Ya metiéndonos un poco en el tratamiento farmacológico, últimamente hay bastante controversia con el uso de los neurolépticos o antipsicóticos para el manejo del delirium. Una medicación aprobada por la FDA para el tratamiento del delirium en cuidados paliativos, no hay un esquema consensuado de titulación de dosis, a pesar de que estamos hablando del haloperidol y las demás drogas. No hay consenso entre oncólogos, geriatras, psiquiatras y médicos de cuidados paliativos. Hay escasos estudios de seguridad y eficacia versus placebo. Y hay una preocupación también por toxicidad de los antipsicóticos y la falta de evidencia. Haciendo un poco de historia, el haloperidol, droga de elección, se menciona en el año 93 en el libro de Oxford de Medicina Paliativa. Las guías clínicas de la Asociación Psiquiátrica Americana lo ponen como la droga de elección para el tratamiento de los síntomas con delirium, basados en la hipótesis del neurotransmisor, ¿sí? Que es la depresión de la acetilcolina y el aumento de la dopamina como uno de los mecanismos fisiopatológicos, a pesar de que ahora ya ha avanzado el tiempo, sabemos que hay muchísimos más neurotransmisores involucrados. En el año 2004 ya empieza la primera revisión de Cochrane y ya nombran al haloperidol como la droga más apropiada en pacientes cerca del final de la vida, lo limitan al final de la vida, y alternativa de la clorpromazina en el estudio seminal de Breitbart, que voy a comentar un poquito más adelante. En el 2007, en otra revisión de Cochrane, agrega que el haloperidol en dosis de menos de 3,5 miligramos tiene una comparada eficacia con las olanzapina y la risperidona, pero hay diferencias en el desarrollo de efectos extrapiramidales cuando las dosis superan los 4,5 miligramos. La guía es NICE. Solo recomiendan el uso de haloperidol o neurolépticos o antipsicóticos en los pacientes que tienen distrés, que es la traducción de sufrimiento, puede haber otra, es la que mejor encontré, severo o riesgo del paciente o del entorno. Esto es importante porque uno de los estudios que voy a comentar más adelante, que es el estudio de Agar, trata de evaluar este punto, que es el distrés y sufrimiento severo, para poder evaluar el riesgo y la toxicidad o la eficacia, y la toxicidad o la eficacia y la seguridad de los neurolépticos en cuidados paliativos. Y en el 2012 hay insuficiente evidencia para definir conclusiones en la revisión de la Cochrane del 2012. La última revisión, que es la que voy a comentar ahora, es de Funican del 2020. Este es el estudio de Breitbart. El estudio de Breitbart es el estudio que está incluido en esta última revisión de la Cochrane del 2020. En este estudio eran 30 pacientes con SIDA que se internaban en un hospital, y en el hospital le hacían evaluación de la función cognitiva a través del Delirium Rating Scale, que después terminó siendo el EMDAS, o por lo menos sacaron valores para el EMDAS, y los pacientes que desarrollaban delirium eran incluidos en ese trabajo. Lo interesante también de este trabajo es que eran pacientes que entraban lúcidos, con lo cual se les hacía firmar el consentimiento informando estando lúcido, y esto es una herramienta muy interesante para hacer trabajos en cuidados paliativos en pacientes con delirium, o sea, incorporarle el consentimiento previo al desarrollo del delirium. Bueno, estos pacientes desarrollaban delirium y fueron randomizados a 3 ramas: la rama haloperidol, la rama clorpromazina y la rama clorazepam en esas dosis que decía. Se evaluó la eficacia y la seguridad, y el haloperidol en este estudio fue con buena eficacia y seguridad, con mínimos efectos adversos, tanto para los hipo como los hiperactivos, con el estrecho monitoreo de los síntomas. Y se hizo una intervención temprana. Esto es importante porque eran pacientes que recién entraban, estaban controlando desde que estaban lúcidos hasta que hacían el delirium, entonces lo agarraban bastante a tiempo.
Esta rama haloperidol y clorpromazina fue comparable, igualmente efectiva, pero lorazepam tuvo que tener una suspensión temprana por empeoramiento de la falla cognitiva. El grupo clorpromazina tuvo una más lenta salida del delirium, probablemente por su efecto anticolinérgico. Este es el principal estudio que demostró que el haloperidol podría ser beneficioso, al igual que la clorpromazina, en el manejo del delirium en cuidados paliativos. Hasta julio del año 2019 había, esta es la de Fiunican, y estos son los 4 estudios que incluyó esta revisión sistemática de la Cochrane. Estos 4 ensayos incluían 399 pacientes, era el de SIDA de Breitbart, y después comparativo de haloperidol olanzapina en cáncer avanzado y hospice, de Lin en Taiwán, en el año 2008. Este solamente concluye que la olanzapina es equivalente al haloperidol en cuanto a eficacia y toxicidad. Y después vinieron estos últimos 2 trabajos, que son los que voy a comentar más adelante, ahora, de Agar de 2017 y de Huir en 2017 también. Concluye el estudio de Fiunican, según estos 4 trabajos, que no se encontró evidencia de calidad alta para apoyar o refutar el uso de drogas para los síntomas de delirio en adultos en etapa terminal. Y estas conclusiones que vienen, la segunda y la tercera, surgen del estudio de Agar, que vamos a ver que tiene algunas debilidades. Y lo que dice es que la haloperidol y la risperidona pueden empeorar los síntomas de delirium, y dice puede empeorar los síntomas de delirium, no que empeoran los síntomas de delirium leve a moderado, porque tampoco se los puede atribuir exclusivamente al haloperidol y a la risperidona, y que el haloperidol probablemente aumenta ligeramente los efectos adversos para el delirium leve a moderado, porque como vamos a ver en ese trabajo, el grupo de droga tiene mayor extrapiramidalismo que el grupo placebo. Y la evidencia actual dice que, bueno, que con la evidencia actual, con pocos estudios de pacientes, hacen falta investigaciones adicionales. Uno puede también ir a un estudio de la Annals of Internal Medicine del año 2019, en la que hubo una revisión sistemática de 16 estudios randomizados controlados, antipsicóticos versus placebo, o antipsicóticos versus otro antipsicótico, y 10 estudios observacionales que totalizaron 5.600 pacientes. No hubo diferencia en la función cognitiva, el tiempo de internación, la severidad, la duración del delirium, la mortalidad entre el haloperidol y los de segunda generación, o los llamados atípicos, o versus placebo, y entre los de segunda generación entre sí. Escasa evidencia que demostrara efectos extrapiramidales asociados al uso corto de haloperidol y de segunda generación, pero los efectos cardíacos, como prolongación del QT, tendrían que ocurrir con mayor frecuencia en terapia intensiva, probablemente por el haloperidol endovenoso. Como conclusión, la evidencia actual no respalda el uso rutinario de haloperidol o de segunda generación para tratar el delirio en pacientes adultos hospitalizados, y acá no discrimina poblaciones específicas de las que vamos a hablar. Y aclara sobre poblaciones específicas, dice que es una debilidad del trabajo, y que hay resultados que no han sido evaluados, como puede ser el delirium agitado, que nos vamos a detallar un poquito más adelante. Remarcando un poquito cuáles son las críticas que uno puede hacer de este trabajo, ninguno como resultado primario evaluó la agitación, se incluyó en estudios de entornos diferentes como pacientes postoperatorios, pacientes de terapia intensiva, pacientes de cuidados paliativos en clínica médica. Son pacientes con patologías, con etiologías diferentes, historia natural diferente, y no es razonable comparar esos datos o combinar esos datos. Y los datos de terapia intensiva no pueden generalizarse para los pacientes de cuidados paliativos. Acá voy un poco más rápido, porque son cosas que la van a encontrar en cualquier lugar. Las dosis iniciales, empezando con dosis más frágiles en los pacientes de más edad y los más frágiles, cada 30 minutos o cada 60 minutos como rescate en el delirium agitado. Las dosis promedio son variables, pero más en terapia intensiva. Y la potencia parenteral, obviamente, más potente, y habría que multiplicar por 2 la dosis oral, con menor efecto extrapiramidal con las dosis parenterales de haloperidol, no así el efecto cardíaco. Y la clorpromazina, la levomepromazina, como otras drogas de efecto más sedativo por su efecto antihistamínico. De segunda generación están la risperidona, la olanzapina, la quetiapina y el aripiprazol. No me voy a explayar demasiado, solo algunas cuestiones puntuales, que la risperidona provoca menos sedación, entonces tal vez cuando hay un rasgo de mixto con más hipoactividad, por ahí puede ser beneficioso. La olanzapina provoca por su efecto anti-H1 más sedación,
y no se recomienda en pacientes mayores de 70 años, en delirio hipoactivo o en demencia o en pacientes con metástasis cerebrales, según algún estudio. La quetiapina tiene mayor perfil de efectos adversos para darlo en pacientes con Parkinson y demencia, y la aripiprazol ha demostrado ser un poco más efectivo en pacientes que tienen un componente hipoactivo, pero ninguno superior en eficacia para mejorar los síntomas de delirium por sobre el haloperidol conocido. Lo importante es que hay una gran variación interindividual, y en esto hay factores de riesgo para el extrapiramidalismo, y son la edad avanzada, pacientes de menos de 30 años, el antecedente de demencia, el uso de altas dosis o titulación rápida en un día, menor riesgo con quetiapina y con haloperidol a esa dosis, y con risperidona cuando la dosis de haloperidol supera los 6 miligramos. Perdón, el riesgo con risperidona a más de 6 miligramos y haloperidol cuando es de más de 4,5 miligramos riesgo de efectos extrapiramidales. Los efectos cardiovasculares, cuando hay interacciones, cuando hay bradicardia o pacientes mayores de 65 años, el haloperidol endovenoso. Las convulsiones están en relación a los más sedativos, lo provoca menos el haloperidol y más la levomepromacina y la clorpromacina. El síndrome maligno es infrecuente y idiosincrático, aunque tiene alta mortalidad, y eventos cerebrovasculares y mortalidad en los de primera y segunda generación en los pacientes con demencia, o en aquellos pacientes que han estado expuestos a dosis por mayor de 60 a 110 días, pero no en pacientes con delirium, sino en pacientes con demencia. Eso es lo que se ha demostrado. Ahora voy a comentar el trabajo que genera mayor controversia, tal vez. Perdón, ese estudio doble ciego multicéntrico, doble ciego multicéntrico con grupos paralelos, 11 centros de cuidados paliativos en Australia, seguidos durante 6 años, la mayoría en pacientes con cáncer avanzado de 75 años, 247 pacientes con delirium leve y moderado, diagnosticados por DSM-4 y un EMDAS mayor o igual a 7, que es ese valor de corte para definir delirium según el estudio de Lawlor, y un NUDESC mayor o igual a 1. Pero este NUDESC no es el NUDESC conocido, sino que el conocido tiene 5 ítems, y estos autores han sacado y han hecho un subscore con 3 de esos criterios, no los 5, 3 de esos criterios, y han concluido que esos criterios pueden representar el sufrimiento asociado al delirium. ¿Cuáles son esos 3 ítems? Comunicación inapropiada, comportamiento inapropiado y alucinaciones e ilusiones. Las ramas eran risperidona versus haloperidol versus placebo, que se le daba 0,25 o 0,5 miligramos, tanto de risperidona o de haloperidol, versus placebo por 72 horas, a una dosis máxima, esto es importante, de 4 miligramos, tanto de haloperidol como de risperidona. Y estos pacientes que llegaban a una dosis máxima de haloperidol y de risperidona, le daban midazolam 2,5 miligramos subcutáneo cada 2 horas, cuando era necesario, más tratamiento de las causas reversibles y las intervenciones no farmacológicas. A las 72 horas había mejoría de los síntomas asociados con distrés y sufrimiento, que son esos tres que acabo de mencionar, y el grupo placebo, los pacientes tuvieron menos severidad, menor duración de los síntomas y de efectos adversos en comparación a la rama haloperidol y risperidona. Los grupos de haloperidol y risperidona tuvieron mayor severidad y mayor uso de midazolam y mayor mortalidad. Ahora, ¿qué podemos decir con respecto de estos resultados? En realidad, después de haber leído una carta de lectores y de comentarios sobre este artículo, uno puede concluir que los síntomas asociados al sufrimiento del NUDESC que ellos toman es un subscore que no está validado, por un lado. Después, que esto se focaliza fundamentalmente en pacientes con delirium leve y moderado, ya que tenían un EMDAS entre 13 y 15, entonces estamos como restringiendo la población que eventualmente se podría beneficiar del placebo o de esas intervenciones que teóricamente tampoco están siendo validadas en cuidados paliativos. No define los subtipos de delirium, como vimos, los pacientes con hipoactivos tienen peor pronóstico, no excluye pacientes con demencia, incluso los pacientes que si tuvieran enfermedad de Lewy o demencia por Parkinson, tienen mayor
mortalidad, y los pacientes que, como decía al principio, los pacientes con demencia, no con delirium, con demencia, y hacen delirium pueden tener mayor mortalidad y no ser por estas drogas. Usaban dosis bajas de haloperidol y hacían de risperidona y rescates con midazolam, una dosis demasiado alta tal vez, y también la recibieron más en el grupo haloperidol y de risperidona. Probablemente los grupos tenían alguna diferencia también en comorbilidades. Fue un periodo muy corto de observación, y lo que uno puede concluir después de ese trabajo, no decir que los neurolépticos no sirven para tratar el delirium, sino que tal vez se pueden optimizar estrategias no farmacológicas y causas reversibles en los leves y moderados, usar prudentemente los antipsicóticos hasta encontrar mayor evidencia, y es prematuro pensar solamente en el placebo para tratamiento del delirium, visto el delirium en general como uno lo puede ver. Para graficar un poquito estos trabajos, un hombre de 77 años que no tiene antecedente de falla cognitiva, viene con cáncer de pulmón, con ese diagnóstico, inicia metadona por dolor óseo, llega a la guardia con insomnio, disnea, somnolencia diurna, solo desorientación y atención y cognición normal, con un CAM negativo, o sea que ya lo exploramos. Tiene neumonía y se le pone antibiótico en cuidados paliativos. Tiene riesgos de delirium alto. ¿Por qué? Por todos esos factores que habíamos dicho al principio, por la población, por la edad, por el uso de opioides, etc. Pero puede estar cursando un subsíndrome, o sea que está por ahí en unos días teniendo algún delirium, o sea, pródromos, o que tenga síntomas ya leves y todavía el punto de corte no haya llegado a darnos, y por eso el subsíndrome. Entonces, en este paciente probablemente haya que hacer estrategias de prevención y monitoreo de la función cognitiva, con las intervenciones multimodales que dijimos, y probablemente en este paciente no le vamos a poner antipsicóticos, a menos que a la noche tenga algún episodio de excitación, y en esa crisis uno puede poner puntualmente algún neuroléptico y controlarlo al día siguiente. En cambio, este paciente tiene 58 años, tiene un cáncer de páncreas avanzado, entra por guardia, con confusión, alucinaciones, agitación, fluctuación de nivel de conciencia, bueno, un delirio agitado clásico o mixto, con síntomas severos. Uno no puede pensar en el tratamiento multimodal en este paciente, y acá estamos viendo distintos subgrupos de pacientes. O sea que lo que estamos viendo, que uno de las razones por las cuales los médicos clínicos y los paliativistas prescribimos, que son las alucinaciones y eventualmente la agitación, no ha sido estudiado, especialmente la agitación como objetivo primario en este estudio anterior. En este paciente probablemente, si bien las dosis, como dijimos al principio, no están claramente establecidas, uno le podría poner eventualmente haloperidol 2 miligramos cada 6 horas. El delirium agitado, hablando un poco de esta entidad, más del 90% de los pacientes tienen delirium en el final de la vida, y 50-70% pueden tener delirium agitado mixto. Se caracteriza por ese comportamiento altamente traumático, escasa evidencia de tratamiento farmacológico, y el 50% es refractario a lo que podemos llamar la primera línea, que son dosis bajas de haloperidol de 8 miligramos por día. Preferencia de la vía parenteral por la severidad de los síntomas, y es la principal indicación de sedación paliativa. Entonces tenemos que evitar que este paciente entre en sedación paliativa si podemos darle la alternativa a tratarlo con algo menos agresivo. Algo que tenemos que aprender los paliativistas y todos los que tenemos pacientes o atendemos pacientes con enfermedad avanzada, es que si en algún momento va a desarrollar delirium, es importante tener en cuenta esta simple herramienta que es el RAS, que es una herramienta para poder seguir al paciente en cuanto a la gravedad de la agitación. O sea, de 0 a 4, el paciente está inquieto, agitado, muy agitado, combativo, y 0 sería que está despierto. -1 somnoliento, -2 sedación ligera, -3 sedación moderada, hasta -5 que es no despertable. O sea que con la observación podemos llegar a calificar al paciente y a seguirlo con la intervención de la medicación. Es una evaluación objetiva que se usa mucho en terapia intensiva, y hay un RAS-PAL, cuidados paliativos, que tiene un mínimo cambio con respecto a los puntos, entre -5 sin respuesta, +4 combativo. El paciente que está inquieto, y estos 2 puntos quiero que lo recuerden, tiene un RAS mayor o igual a 1, y el agitado un RAS mayor o igual a 2. Entonces, no está definido exactamente, y lo vamos a definir con el nivel de alerta deseado por el paciente y el cuidador familiar, el cuidador principal, cuál es el nivel que tal vez sea
el adecuado. Si el paciente un poco inquieto, a la familia y al paciente no le molesta, tal vez ese sea el endpoint. Y si el paciente con ese endpoint, la familia está muy alterada, probablemente hay que ser más agresivo. Y probablemente con un RAS de más mayor o igual a 2, seguramente y combativo, la intervención farmacológica es más clara. También es esperable que tenga 0, pero hay que evitar también, como decía al principio, la sedación más profunda. ¿En qué pensamos cuando hay mal la respuesta? Bueno, la retención urinaria, el fecaloma, esto es lo que vemos diariamente en nuestra práctica en el hospital. Pacientes con retención urinaria, con fecaloma, son causas, pero muy, muy fácil de revertir. El pobre monitoreo, el error en la elección de las drogas, en las vías de intervalos o en los rescates. Dosis baja por reticencia de la familia o por el equipo. A veces hay en el equipo diferentes posturas en cuanto a darle o no darle tal o cual medicación. Puede haber mala absorción de drogas porque tenga infiltrado, porque la vía subcutánea ya no esté muy bien funcionando en ese lugar. Y lo que hemos visto también que enfermedades del sistema nervioso central, cuando hay antecedentes de abuso de sustancias, puede haber mayor dificultad. En un paciente que tiene agitación con 8 miligramos de haloperidol, dosis bajas a moderadas, y persiste con delirio agitado, no está claro cuáles son las estrategias de tratamiento. Se puede incrementar la dosis de antipsicótico, rotar a otro antipsicótico, combinar los antipsicóticos o combinar el antipsicótico con una benzodiazepina. Hay pocos estudios que han evaluado las opciones. En este estudio sobre benzodiazepinas y delirium agitado del MD Anderson, la idea era comparar el efecto del lorazepam versus placebo como ayudante al haloperidol para un periodo persistente de delirium agitado en pacientes con enfermedad en fin de vida. En una etapa abierta, los pacientes recibían haloperidol 2 miligramos cada 4 horas y 2 miligramos SOS, más estrategias no farmacológicas. Se monitoreaba cada 30 minutos con el RAS, y si el paciente estaba agitado, o sea, no inquieto, que era el RAS mayor o igual a 1, sino agitado, se le randomizaba a la placa, a la rama lorazepam, 3 miligramos endovenoso, dándole haloperidol 2 miligramos de inmediato, o placebo, dándole 2 miligramos de haloperidol inmediato. Y se evaluaba a las 8 horas cuál era el resultado. En el lorazepam, en el grupo lorazepam hubo mayor reducción del RAS, menos rescate de haloperidol, y los pacientes, cuando le preguntaban a los familiares cómo, en una escala de 0 a 5, cómo valoraba si estaba más o menos agitado, el 84% decía que estaba mejor con el lorazepam que con el placebo. Recordemos que estos 37% de los que recibieron placebo eran pacientes que estaban recibiendo 2 miligramos de haloperidol cada 4 horas, ¿sí? Versus este que recibía esa dosis, pero además el lorazepam. Lo digo porque en el estudio próximo vamos a retomar este valor. No había diferencias entre los efectos adversos y la sobrevida. Entonces, ¿qué apoya esto? Que la dosis única de pacientes que reciben haloperidol con delirium agitado persistente en fin de vida puede llegar a ser beneficioso, pero por un periodo corto de tiempo, porque fue el periodo que se exploró esta dosis, que fueron 8 horas. También esto puede tener un beneficio adicional por el efecto amnésico de los benzodiazepinas para los pacientes que recuerdan la experiencia que es traumática. Para terminar, bueno, este es el estudio último que sí comparó las 3 ramas en estos pacientes con delirium agitado, y para estimar, el objetivo fue estimar el efecto de incremento de la dosis de haloperidol, la rotación a clorpromacina, la combinación de haloperidol y clorpromacina, cómo impactaba la intensidad de la agitación en pacientes con cáncer y delirium en fin de vida en cuidados paliativos. En una etapa abierta, haloperidol 2 miligramos cada 6 horas y rescate de 2 miligramos hasta cada hora. Y acá los pacientes se randomizaban cuando superaba el RAS o era de 1 o más 1, o sea que inquieto. El anterior era agitado, acá era inquieto. O sea que pacientes que estaban solo inquietos. Se daba el rescate de haloperidol y se lo randomizaba. Fueron 45 pacientes en total, se lo randomizaba 15 a haloperidol, 16 a clorpromacina y haloperidol más clorpromacina en 14 pacientes. Luego, los que fueron evaluables fueron 11 pacientes del grupo haloperidol, 10 pacientes del grupo clorpromacina y 11 pacientes del grupo haloperidol. Se hizo RAS
al basal, a los 30 minutos, a la hora y a las 2 horas, y después cada 2 horas durante las primeras 24 horas. Si el RAS superaba los 2 o requería más de 3 rescates, se incrementaba la dosis, o sea que los pacientes que estaban en la rama haloperidol, por ejemplo, recibían 4 cada 4 o 6 cada 4 o 8 cada 4. Esa era la escalada que tenía si el paciente persistía con mayor de 2 en la escala de RAS. A las 24 horas se evaluaron y los pacientes estaban más confortables y menos agitados para el cuidador y la enfermera. Se les preguntaba a ambos cuán verdad era esa afirmación. El RAS se disminuyó de 0 a -2, similar en los 3 grupos. Pero el grupo de rotación tuvo menos crisis, menos rescates y menos incrementos de dosis. El grupo combinación, más pacientes requirieron benzodiazepinas, y el grupo de incremento de dosis de haloperidol, la reducción del RAS de menos 3,1 punto, no que bajó a menos 3, sino 3,1 puntos de donde estaba, 62% confortables. Estos 62% confortables fueron con la dosis de 4 miligramos cada 4 y no la 2 miligramos cada 4 que veíamos en el grupo del lorazepam, en el cual una reducción de menos 2,3 puntos, con lo cual 62 versus 37, ellos consideran que puede llegar a ser un endpoint más favorable pensar en utilizar este valor del RAS. Entonces, para concluir, esto no es un algoritmo publicado, es un algoritmo que se me ocurrió mezclando un poquito estos trabajos. Uno puede empezar en un paciente con delirium agitado en fin de vida, extrapolándolo a estos trabajos. Haloperidol 2 miligramos endovenoso subcutáneo cada 6 horas, rescates con 2 miligramos cada 10 o 30 minutos. Si el RAS es mayor o igual a 1, aumentar el haloperidol, rotar a clorpromacina, combinar con clorpromacina, o agregar lorazepam 1 a 3 miligramos como dosis única. Podemos probarlo subcutáneo, porque hay algunos trabajos que hablan de eso. Y si el paciente sigue con del RAS de 0 a -2 confortable, continuar con esa dosis. Y lo que agregamos nosotros en el servicio a veces es levomepromacina de noche por su efecto más sedativo. En conclusión, es un trastorno neuropsiquiátrico muy frecuente, subdiagnosticado, provoca gran sufrimiento. Hay herramientas para screening y herramientas para el diagnóstico, en base a que tengamos una alta sospecha para evaluar a los pacientes. Hay causas reversibles y algunas irreversibles, y ahí orientar los objetivos del cuidado. Muy importante la comunicación, la participación de la familia para todas estas deliberaciones, especialmente para los pacientes en fin de vida. El tratamiento no farmacológico tiene su lugar, y el uso racional e individualizado de antipsicóticos según la evidencia y según las que vengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guille. La verdad que excelente la presentación, impecable, diría yo, como realmente muy completa y muy actualizada. Hay un montón de comentarios de alabanzas, que fue muy clara y que está muy buena, y sí hay preguntas, hay varias preguntas. Bueno, hay comentarios, primero con respecto al tema de qué importante la participación en la comunicación de la familia y bueno, de tomarse ese tiempo. Celi, le hago una pregunta yo, si querés, Dale. mientras vos vas buscando ahí en el chat. Sí. Guille, te hago una pregunta. ¿Vos crees que, por la experiencia, más que nada te hablo desde la internación domiciliaria y desde la unidad, todos los pacientes con delirium agitado es necesario internarlos? ¿Es un criterio de internación o de ingreso hospitalario o no? ¿O vos crees que es algo que uno podría manejar en domicilio? No, yo creo que sí, que se puede manejar en domicilio. O sea, para esto hay que tener un sistema de atención que nos permita tener las drogas en forma inmediata, que nos permita tener enfermería disponible que sepa manejar la medicación por vía cutánea, y una familia preparada o con ganas de que esto ocurra en el domicilio, aclarando muy bien cuáles son las pautas de manejo y la posibilidad de fallecimiento en domicilio, y bueno, utilizando todas estas herramientas de la comunicación en el domicilio. Pero claramente hay que involucrar no solo a... O sea, si yo veo un domicilio y veo un familiar que me lo pide, tengo que también hacerlos participar al resto de los familiares, porque puede haber diferencias
en lo que son las percepciones de la posibilidad de que esto se lleve a cabo bien, y la tranquilidad, ¿no? Porque puede haber diferentes opiniones dentro de la misma familia. Pero yo creo que sí que se puede, o sea... con internación domiciliaria por ahí, ¿no? Sí, O con por ahí un internación médico domiciliaria o médicos de cuidados paliativos que puedan organizar su mínima entrenados. internación domiciliaria entrenados sin tener atrás una gran infraestructura. O sea, uno puede conseguir las drogas, asegurarse que estén las ampollas, asegurarse que tenga un enfermero que sepa pasar la medicación, haber hablado con la familia y saber manejar y estar atento al llamado telefónico a cualquier hora, y también estar atento a una comunicación frecuente con el enfermero y pautando también un código de comunicación con ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, Celi. sí. Preguntan, ¿hay evidencia de eficacia y seguridad en la utilización del levomepromacina, ya que se utiliza ampliamente en el final de la vida? Pregunta Leila. En realidad, lo que hacemos nosotros es extrapolar. Yo había leído al principio algunos trabajos, sé que hay alguna evidencia. De hecho, algunos de estos protocolos de delirio agitado, en vez de poner lorazepam, ponen levomepromacina. Perdón, en vez de poner clorpromacina, ponen levomepromacina. Tiene un perfil farmacológico muy similar a la clorpromacina por su efecto antihistamínico. Y la ventaja de que se puede dar por vía subcutánea, así que hay bibliografía que en este momento no te la podría como detallar, pero seguro que hay, que de hecho estos trabajos, ¿por qué usaron la clorpromacina? La usaron porque el primer trabajo de Breitbart usó la clorpromacina. Se puede dar por vía endovenosa, que es la razón por la cual la usan en varios centros. Tienen este efecto sedativo y por eso mismo también en la rotación de haloperidol usaron la clorpromacina y no usaron otras drogas que no se podrían dar por vía endovenosa subcutánea. Una cosa, Guillet, que te aclaro con respecto a los trabajos. En Estados Unidos, que la mayoría son de Estados Unidos, no hay levomepromacina. Claro, por Digo eso. esto porque en realidad se usa la clorpro porque no hay levo. Y cuando uno le pregunta a Eduardo siempre, Eduardo dice que ellos no tienen experiencia en levomepromacina porque no existe allá, pero que por lo que tiene entendido es un muy buen antipsicótico, digamos, igual que muy parecido a la clorpromacina. Claro, eso no es un Se detalle. puede dar por vía subcutánea, eso es muy importante. Que ahí lo están preguntando, por eso lo leí así rápido. Bien. Un comentario sobre pacientes en fin de vida. Es frecuente las referencias a los familiares cercanos como parte de alucinaciones en el delirium y bueno, eso como sabemos da mucho impacto en las emociones. ¿Cómo? Perdón, no entiendo la pregunta. No, que entiendo que lo que quieren, digamos, que se refieren a que muchas veces el delirio de los pacientes se va referido, quizás la agresividad sí, del delirio, hacia la familia, hacia el que está más cerca, y que eso genera mucho impacto. Algo que me permite por ahí, algo que me he olvidado de comentar, que lo habíamos comentado con Mariela ayer en el servicio, es la importancia de ir detrás de las alucinaciones. O sea, cuando uno habla, y es una de las controversias que por ahí no sé si sale acá ahora en el chat, pero una de las controversias es qué hacemos con el hipoactivo. El primer trabajo, o las primeras ediciones del libro de medicina paliativa del Oxford, hablaban de la mejoría de la cognición tanto y de los síntomas tanto en el hipoactivo como en el hiperactivo, y eso se basa en el estudio de Breitbart, en el año 96, que los pacientes se recuperaron y mejoraron los síntomas en los dos subgrupos. Ahora está más controvertido y no se usa sistemáticamente el uso de neurolépticos en los pacientes que están con delirio hipoactivo. Pero uno de los desafíos es poder, si bien está hipoactivo y no está agitado, tenemos que ver que como las alucinaciones, las ideas delirantes y las ilusiones sí son indicación de los antipsicóticos, tenemos que explorar nosotros, porque el paciente muchas veces no nos lo va a decir. Entonces, si no lo exploramos, probablemente estamos subtratando un subgrupo de pacientes con delirium hipoactivos que tenían indicación de algún neuroléptico, aunque sea cuando tenían esos episodios de alucinaciones. Y ahí vamos a ver un paciente con delirium hipoactivo con indicación de antipsicóticos. Eso me parece muy importante diferenciarlo. Hoy solamente se usan el delirium agitado y en el hipoactivo cuando existe agitación
o alucinaciones. Pero bueno, el tema de las alucinaciones es lo que acabo de explicar. Perfecto, muy bien. Una pregunta te hacen sobre un paciente en internación domiciliaria en el que inicias un tratamiento farmacológico del delirium. ¿En cuánto tiempo chequearías para poder reducir dosis o incluso quitar el tratamiento farmacológico? Bueno, es una muy buena pregunta porque va a depender de muchos factores. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, bueno, esto que acabo de decir también uno lo puede hacer en un ambiente controlado? ¿Qué significa? Que yo tengo control sobre lo que está pasando. Por ejemplo, si yo voy a un sanatorio que no conozco, yo tal vez no pueda exactamente hacer esto que estoy indicando que hay que hacer. Tal vez tenga que estar mucho más encima digo, si yo voy a ese sanatorio, por ejemplo, y hago la prescripción en la historia clínica. El enfermero que está de día, que es cuando yo voy, por ahí a la noche no está, y es muy difícil convocar a todos los enfermeros y saber los turnos de todos los enfermeros. Y por ahí el que está a la noche cree que lo que le estoy dando es para matarlo. Entonces, el paciente está excitado y por ahí lo seda, o puede malinterpretar la indicación. Entonces, lo mismo puede pasar en el domicilio cuando uno no está controlando la prescripción o no está encima. No sé si me fui de tema, me parece, pero a ver, repetime la pregunta. Sí, en un paciente que inicias en domicilio un tratamiento farmacológico para el delirium, ¿en cuánto tiempo chequearías para poder reducir dosis o incluso quitar el tratamiento? Bueno, si es un delirio agitado, teóricamente la enfermera o el que esté le debería hacer un RAS, ¿sí? Con el RAS uno puede objetivar más claramente y de una manera muy simple en qué lugar estamos de el comportamiento agitado de ese paciente. Entonces, teóricamente cuando empieza el delirio uno lo tiene que hacer cada 30 minutos, cada hora, cada 2 horas, durante las primeras 24 horas. Es lo que hacemos habitualmente nosotros en la unidad de cuidados paliativos del Tornú cuando estaba abierta. Nosotros llamamos por teléfono y hablamos con las enfermeras durante la madrugada y durante la noche y vamos monitoreando, porque no hay otra manera de hacerlo, lamentablemente. Si nos vamos a dormir nosotros las enfermeras, a la mañana siguiente el paciente aparece totalmente delirado. Y es lo que pasa en algunos servicios de clínica, por ejemplo, cuando los pacientes aparecen totalmente dopados a la mañana, porque no fueron tratados oportunamente, hablamos del delirio agitado. Entonces, ¿cuándo voy a ver o cuándo voy a hacer el cambio, o cuándo me voy a fijar cuando hago algún cambio en la medicación? Va a depender un poco de la confianza del interlocutor que tenga en el domicilio y de la habilidad de la persona que está en el domicilio para tranquilizar a esa familia, para decirle que estamos bien, que hay que esperar un poquito a que haga efecto la medicación, o que hay que darle más porque si no va a seguir agitado y cada vez va a estar peor. Tal cual. Bien, artesanal, ¿no? Y, sí. Y en equipo, fundamental. En casa, ¿se puede usar solo risperidona y lorazepam en dosis bajas? ¿O agregarle vomepromacina para efecto sedativo en un delirio agitado? Bueno, un poco por ahí ya lo habías respondido. No, por eso las alternativas son aumentar el haloperidol, combinarlo con la levodopa, como hacemos siempre sin haber hecho el trabajo. Nosotros a la noche le ponemos levodopa y ahí estamos combinando neurolépticos. No está tan claro que la combinación de los dos neurolépticos reglados sea más beneficioso y es más complejo. Pero hay que ir titulándolo hora a hora eso. Preguntaban en realidad por la risperidona y el lorazepam en dosis bajas, en el domicilio. No sé el paciente puede tomar, o sea, como vimos la risperidona, claro, a la vía oral. 0,25 a 5 miligramos como dosis inicial. En el delirio agitado me cuesta entender que pueda llegar a ser útil. Puede ser, obviamente. Los trabajos que mencioné son en pacientes que recibían vía endovenosa la clorpromacina y el haloperidol, que era delirio agitado. Podemos intentar por vía oral, pero todo lo que sea delirio agitado es bastante más difícil, creo yo, manejarlo por vía oral. No encontré estudios con risperidona para delirio agitado. Pero bueno, uno puede intentar como un neuroléptico comparable, ya que la risperidona y la olanzapina son mejores, pero mejores en el sentido de que provocan menos extrapyramidalismo cuando supera una cierta dosis de haloperidol. Si no, en eficacia son comparables.
Y el agregado del lorazepam también se puede dar, teóricamente, según este estudio, es una dosis que en ese estudio exploratorio fue única dosis para explorarlo en 8 horas. O sea que también hay que ser cuidadoso en el manejo de la droga. Cuando hablamos del grupo, de este estudio de Agar, recibían midazolam en dosis muy altas, con lo cual los pacientes también tenían un efecto sedativo muy profundo, sin haber aumentado la dosis de haloperidol, con lo cual muchos de los pacientes podían haber tenido un efecto nocivo del lorazepam, similar al que tuvieron los 6 pacientes que abandonaron o tuvieron que abandonar el trabajo de Breitbart. ¿Por qué? Porque eran dosis bajas realmente, no eran dosis efectivas para controlar los síntomas de delirio. Bien. ¿Cómo se aborda al paciente en donde el delirium es gatillado por el dolor no controlado con altas dosis de metadona? Y en realidad ahí es un capítulo aparte, porque lo que hay que ver en ese caso, si el paciente no está con un delirium provocado por neurotoxicidad por la metadona o hiperalgesia asociada. O sea, la activación del receptor NMDA y la cascada de neurotransmisores a nivel de asta dorsal de la médula puede generar un estado de dolor permanente que cuanto más opioides le pongamos, peor se pone el paciente, y la única estrategia que tenemos que hacer ahí, o que funciona, es en la rotación de opioides. O ni siquiera la rotación, o sea, es la rotación, pero es sacar ese opioide que estaba molestando o provocando este efecto, y obviamente si el paciente después requiere opioides por el dolor, rotarlo a otro opioide a una dosis analgésica mucho menor, porque la escalada que llegó a la hiperalgesia probablemente ha sido por la hiperalgesia y no por el dolor no controlado. Ahí la indicación es rotar el opioide, y bueno, paralelamente obviamente poner un neuroléptico si el paciente está muy agitado, pero lo importante es detectar la neurotoxicidad ahí. Bien. Hay una duda acá con la escala, con el RAS. ¿La propuesta es considerar el RAS para definir cuándo comenzar el tratamiento? No, en realidad 0 es el paciente que está tranquilo, -1 es que está somnoliento, -2 es que está más que somnoliento o una sedación leve. Y para arriba es 1 es que está inquieto, 2 que está agitado. Ahí hay como una cuestión de, no hay un valor a partir del cual hay que intervenir. Hay un valor a partir del cual hay que intervenir en función de la charla que yo tenga con el paciente, la charla que tenga con el equipo y la charla que tenga con la familia. Porque muchos van a querer que esté profundamente dormido, otros van a querer que esté un poquito inquieto. Y ahí el punto de corte va a ser si está más de 1, no si está más de 2. Perdón, si está más de 2, no si está más de 1. Si está más de 1 y el paciente está un poco inquieto, se tira un poco la sábana, pero puede intercambiar palabras con un ser querido, tal vez para ese paciente haga falta no pasar de ese +1. No sé si soy claro. O sea, va a depender un poquito del análisis de qué es mejor para ese paciente individualizado. Individualizado, tal cual. Y por ahí yo acoto o te pregunto algo a vos como observación. Sería más para el seguimiento el RAS, no tanto para definir cuándo iniciar, ¿verdad? No, claro, sí. Sí, o sea, uno cuando ya detecta, o sea, el tema es así. Nosotros no lo usamos sistemáticamente en nuestra unidad, lo hacemos frecuentemente, pero es importante que, o sea, los convoco para que lo empiecen a utilizar porque es muy simple y todos vamos a hablar de lo mismo. Entonces, ¿cuál es la pregunta? No, esto de que el RAS sirve por ahí más para el chequeo, para ir cotejando como el efecto terapéutico. Es para ver como el EMDAS, es para ver la evolución de ese síntoma y cuándo tenemos que estar interviniendo o ser más agresivos en la intervención. Y cuándo tenemos que dejarlo así porque la familia ya está tranquila y no quiere que esté más dormido. Por ejemplo, si el paciente está un poco inquieto y la familia y el enfermero dice que hay que ponerle más porque está inquieto, pero hablo con la familia y la familia no lo quiere ver más dormido y el paciente solamente está inquieto y el RAS va a dar 1 o +1, el paciente en ese caso queda con esa dosis. Y hay pacientes que están con -1 y apenas se mueve y la familia pide que esté más sedado. Entonces ahí, bueno, es una charla con la familia para ver cuán sucio nos sentimos, si le subimos la dosis o si lo dejamos igual, y bueno, es un trabajo con la familia adicional. Este análisis
tan artesanal, como decías vos al principio, Celi, es más difícil cuando uno no conoce el entorno familiar y el entorno del sanatorio o el entorno del domicilio en donde está implementando estas medidas. Sin duda. Este ajuste fino, digo, ¿no? Sí. Preguntan sobre si hay experiencia sobre el aceite de cannabis medicinal como coadyuvante en el tratamiento paliativo del dolor y el delirium. No tengo experiencia. Estimo que no, pero no tengo no hice ninguna lectura específica en este último tiempo. Calculo que no, calculo que puede exacerbar el delirium incluso en pacientes que nunca recibieron cannabis o que nunca fumaron. Les puede ir mejor a aquellos que alguna vez fumaron, pero no tengo mucho más datos que esto. Bien, acá preguntan, en la práctica... Perdón, por el efecto alucinógeno, ¿no?, que tiene, obviamente. En la práctica, ¿usás haloperidol de primera línea en monoterapia? ¿Hasta qué dosis y en qué tiempo? ¿O usás combinación? Es lo que decía al principio, la dosis que usamos la ampolla viene de 5 miligramos, o sea que 2 miligramos probablemente sea una dosis posible de empezar, o 2,5, y va a tener que ver un poco con la edad del paciente, si tiene más de 65 años o menos de 65 años, y la fragilidad, si es muy delgado o tiene muchas comorbilidades, probablemente usemos una dosis más baja. Si la agitación es más alta, probablemente usemos una dosis más alta. No hay estudios que nos orienten acerca de la forma de titular, inclusive cuando uno ve dosis iniciales puede encontrar varias. Entonces, la dosis podría ser de hecho, los estudios inclusive hablan de 2 a 10 miligramos para tratar los síntomas de delirium. Y la asociación es la que yo decía al principio. La única asociación que usamos bastante frecuentemente nosotros es agregar levomepromacina a la noche en los pacientes que están con algún grado de sundowning o algún grado de síndrome crepuscular o algún grado de inquietud o excitación o insomnio nocturno, que lo atribuimos obviamente a la presencia de delirium. Bien. En ancianos con deshidratación o infección subyacente, ¿se puede usar quetiapina? ¿Y por cuánto tiempo? Probablemente sea una buena elección. Los pacientes, como decía al principio, que usaron antipsicóticos de primera o de segunda generación por más de 110 días, en demencia aumenta la mortalidad, o sea que seguramente no más que eso, pero no tengo experiencia en el uso de quetiapina. Siempre usamos, excepto, bueno, algunos pacientes, pero no tenemos mucha experiencia. También los neurolépticos o los antipsicóticos de segunda generación, lo que no somos psiquiatras, lo usamos más que nada en pacientes que el delirium se puede llegar a cronificar más tiempo de 7 días, por ejemplo, o 10 días, y que el paciente sigue con episodios de alucinaciones o inquietud. Entonces, en esos pacientes que tienen que estar expuestos a más tiempo de haloperidol o de haloperidol fundamentalmente, ahí sí tienen una indicación clara los de como segunda línea, tanto la risperidona como la quetiapina, o la olanzapina o cualquiera de la segunda, ¿no? En un paciente con neurotoxicidad inducida por opioides, ¿se disminuye el opioide y al mismo tiempo se lo medica con haloperidol? Primero hay que ver las causas que están asociadas a esa neurotoxicidad. Si el paciente tiene deshidratación, se lo hidrata, o si tiene insuficiencia renal, se lo rota por un opioide que no tenga eliminación renal. La dosis seguramente cuando uno hace la rotación del segundo opioide es un poco menor, porque las tablas psicoanalgésicas que se realizaron, muchas se hicieron con dosis únicas y no en un escenario de pacientes con tanta complejidad como los nuestros. Entonces, en toda rotación seguramente hay una reducción, a pesar de la utilización de las tablas psicoanalgésicas, hay una reducción inicial para saber a qué dosis lo vamos a dejar. Es lo mismo que para los clínicos la corrección del sodio, cuando hacemos el cálculo de cuánto sodio le vamos a reponer, es una estimación inicial que nos sirve como punto de partida para empezar
y que el paciente no esté ni con un dolor insoportable ni totalmente sedado. Entonces, es como un punto de partida, pero sí hay una reducción inicial. Y sí, se rota, y obviamente si el paciente está inquieto, es concurrente el uso de haloperidol en ese paciente. Un paciente excitado que está con neurotoxicina inducida por opioides, lo hidrato, lo roto y le pongo el neuroléctico cuando está agitado. Perfecto. Incluso esas son las 3 medidas terapéuticas del estudio también seminal de Bruera del año 95, en el cual la rotación de opioides con la hidratación y el uso de antipsicóticos mejoraba a los pacientes con delirium. Bien. Preguntan si es un paciente anciano con antecedentes de prolongación del QT, ¿qué recomendarías en lugar de haloperidol? Es un examen esto, ¿no? Podés no La contestar. verdad que yo, en lo personal, primero hay que ver qué QT tiene. Si mal no recuerdo, el QT prolongado es más de 470 para los hombres y 460 para las mujeres como punto de corte, y más de 500 aumenta mucho el riesgo. Entonces habría que ver bien y habría que ver cuál es la necesidad de ponerle antipsicóticos. Después habría que ver cuál de los antipsicóticos provoca menos prolongación del QT. Habría que ver si el paciente está en fin de vida activo o no, y eso también es importante. Pero bueno, obviamente yo consultaría a un psiquiatra para que me ayude a tomar la decisión. Bien. Muy bien. En tu experiencia, ¿los pacientes con antecedentes de adicciones a drogas usás dosis más altas? ¿Lo asociás inicialmente con lorazepam? En realidad lo que yo puse, yo traté de pensar un poquito en ese esquema, en esa lista de situaciones de la vida diaria, no lo saqué de ningún lado, sino lo pensé y lo compartí con mis compañeros de trabajo del hospital, a ver cuáles eran las situaciones en las cuales nosotros nos costaba más tranquilizar a un paciente. Y bueno, yo por lo que recuerdo, los pacientes que tienen antecedentes de gliomas cerebrales, los pacientes que tienen metástasis cerebrales múltiples, los pacientes que tienen antecedentes de adicciones, los pacientes que han tomado mucha medicación psicotrópica durante mucho tiempo. Esos son pacientes que habitualmente requieren más medicación. ¿Cuál era la pregunta? ¿La otra pregunta? Sí, eso. Y si inicialmente lo asociás con lorazepam. Bueno, y siempre está, o sea, la abstinencia, habitualmente la abstinencia la puede provocar dentro de la primera semana. Entonces, obviamente nosotros tenemos en mente que como la abstinencia es una de las indicaciones de tanto la abstinencia por benzodiazepinas como abstinencia al alcohol, es una de las únicas indicaciones de uso de benzodiazepinas en delirium agitado, aparte de las que ya mencionábamos como tratamiento muy dirigido al mecanismo fisiopatológico. Obviamente en esos pacientes tenemos más a mano el uso del lorazepam. Bueno, creo que no hay más preguntas. Yo por ahí quería hacer un comentario que me parece, digamos, desde mi lugar de no trabajar en una unidad de cuidados paliativos, por ahí esto que es una excepción trabajar en una unidad de cuidados paliativos y tener la posibilidad de trabajar en equipo tan interdisciplinariamente y con tanto control, que es un desafío mayor en cualquier lugar que uno tenga que trabajar de internación de estos pacientes o aún en el domicilio, ¿no? Y esto de hacer equipo con los demás profesionales de la salud y tratar de las intervenciones no farmacológicas que se lleven a cabo es un desafío enorme en los servicios de clínica médica, bueno, en general, ¿no? En las instituciones. Digo, esto debiera ser un tema realmente institucional para las instituciones de la salud, creo. Sí, es mucho, obviamente, es un desafío mucho más grande el domicilio que lo que es una unidad de cuidados paliativos donde hay 4, 5, 6, según el lugar donde uno trabaje, pacientes internados manejados por enfermería de indudable calidad, y todo el equipo abocado a esos 4, 6, 8 pacientes trabajando intensamente. A estar solo con un paciente agitado en un domicilio,
con a veces enfermería no preparada y con la disponibilidad de la medicación tampoco tan a mano. Y no pudiendo compartir presencialmente, bueno, ahora ya lo presencial pasó en segundo plano, pero bueno, lo que era antes presencialmente compartir una indicación o reunirse por algún caso. Bueno, los invitamos desde la asociación a participar activamente como socios, así que eso, bueno, está la página de la asociación que la tienen disponible, el mail, pero bueno, los invitamos activamente a que participen y formen parte, asociándose. No sé, Peri, si tenés algún otro comentario. No, agradecer a los disertantes, la verdad que fue un lujo, son la mayoría amigos además, pero bueno, un lujo tenerlos, agradecemos muchísimo desde la asociación el apoyo del Laboratorio Casasco, la idea fue de ellos, y la verdad que fue un espacio excelente, así que creo que lo aprovechamos mucho, los comentarios son todos buenos, y realmente las exposiciones son brillantes, así que bueno, yo estoy muy contenta con los disertantes. La tenemos ahí a la presidenta que prendió la cámara, así que Isa, no sé si querés decir algo más. Los invito a todos a prender la cámara porque así los vemos a los que estén visibles. Así que Isa, no sé si querés cerrar. Yo le No, quiero agradecer a todos los disertantes Ah, y siempre es un espacio para poder, a veces uno trabaja muy solo y estos espacios tienen que ver con la posibilidad de compartir con otros, aclarar cuestiones, así que la asociación está muy comprometida en que todos se sientan lo más apoyados posibles en su tarea de todos los días. Así que les agradecemos la participación y bueno, queremos seguir en este mismo camino. Y Todos contagiando al juntos. resto de los profesionales, ¿no? No solo los paliativistas, sino que No, son por temáticas supuesto. que las elegimos específicamente para acompañar a todos los que no estén en lo diario en cuidados paliativos, como los geriatras, o los psiquiatras, o los neurólogos, los clínicos, los generalistas, y que sí ven pacientes muchas veces que tienen que ver con los cuidados paliativos. Así que agradecerles a todos y bueno, nada, invitarlos a seguir participando de las actividades.